Hola público de Esfera Noticias, pues estamos aquí en una entrevista exclusiva con el doctor en Derecho Jesús Alberto Guerrero Rojas. Él es presidente y fundador de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado. Así es. Doctor, mucho gusto, gracias por recibirnos aquí. Antes de entrar en tema, me gustaría que nos hable un poco de cómo se le ocurrió a usted crear esta asociación civil. Mire, esta asociación civil se radica principalmente, voy a ser muy honesto, yo trabajaba para grandes corporativos nacionales y hay tantos errores, tantas cosas que vi negativas que dije, no, yo no puedo seguir trabajando aquí, es más necesario para la sociedad que tengamos algunos abogados expertos en ciertas materias para poder defender a los grupos sociales, aunque en ello pues nos peguen la cartera y los ingresos. Entonces sacrificamos todas esas empresas e hicimos la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado para defender principalmente eventos, ya sea públicos o privados, que dañen a los ciudadanos, principalmente en el efecto de la reparación integral del daño, ¿no? En caso de fallecimientos, lesiones, daños morales, etcétera. Nuestra asociación tiene ese objeto social y en ello pues no le cobramos absolutamente nada. Y precisamente para ir entrando en materia y que nuestro público entienda, ¿qué es la responsabilidad del Estado? Mire, la responsabilidad del Estado son todos sus efectos que derivados de su actividad causan daños o lesiones materiales o inmateriales, ya sea a una o a varias personas, ¿no? Pueden venir desde el tema de fallecimientos, muerte, homicidio, lesiones, ¿sí? Y también daño moral, daño emocional, ¿no? Los impactos que generan ciertos eventos en la sociedad, ¿no? Nosotros hicimos un análisis de la necesidad de esto desde hace muchísimos eventos, por ejemplo, desde la expresión de, no sé si usted se puede recordar, de San Juanico. Sí, claro, usted. Después nosotros también hicimos el análisis posterior y bueno, ¿qué había pasado con eso? Pues nada, absolutamente nada. Después la explosión de los ductos en Jalisco. También. ¿Qué pasó con eso? Absolutamente nada. La explosión de San Martín Texmelucan. También. Nada, ¿no? En la explosión de la torre ejecutiva B2 de Pemex, que aquí ya este evento de San Martín Texmelucan en adelante ya hemos ejercido acciones en contra de los responsables tanto de Pemex como de las aseguradoras, y es la verdad bastante cuestionable que en todos estos eventos que en resumen matan a nuestros ciudadanos, el Estado no haga nada. Yo les he comentado, parecería que como somos muchos, pues no importamos, ¿no? O sea, se pierde, podemos ser también, ¿no? O sea, son muchos, hagamos un pequeño show, tal, de repente los intereses empiezan a bajar, principalmente, ¿qué espera el Estado? Por eso su presencia y su apoyo es fundamental, que el ánimo mediático empiece a reducirse y la gente pues no tiene los alcances para poder llegar a una reparación integral. No, y luego la desconfianza y lo costoso que sale un abogado, ¿no? Sí, ese es un tema también importante porque por eso surge una reforma hace 6 años que se le llaman acciones colectivas. Es decir, tú puedes formar una asociación civil que necesita un permiso del Consejo de la Judicatura Federal para poder ejercer acciones colectivas. Y ese es un punto importante porque las acciones colectivas son como un juicio un poquito al revés. O sea, primero empieza por una declaratoria de procedencia. Yo puedo firmar una demanda a nombre de las víctimas sin siquiera conocerlas. Entonces me da el derecho a mí un estilo, esto pasa mucho en Estados Unidos, llamadas class actions, acciones colectivas, en la cual una asociación civil o una agrupación de abogados defiende a personas por un evento que ni siquiera conocen ese momento. ¿Por qué? Porque las acciones colectivas requieren de agilidad, de prontitud. Usted se imagina, por ejemplo, en el tema del metro, reunir, no sé, a todos los familiares de los fallecidos y a todos los heridos en una sola agrupación, o que cada uno ejerza su acción individual y al final de cuentas todas esas acciones individuales se van a tener que acumular en una sola. Eso sería una catarsis procesal
que no terminarían muchísimos años, por no decir décadas. Ajá. Para evitar ese tipo de temas se crean las acciones colectivas. Entonces, cuando hay una agresión a los derechos humanos, inclusive de consumidores, de materia ecológica, se faculta a las asociaciones civiles para poder ejercer acciones colectivas. Pero eso no está fácil, les comento. Para eso requiere un permiso del Consejo de la Judicatura Federal, que yo se lo voy a dar. Gracias. Este es el permiso que nos autoriza el Consejo de la Judicatura Federal para iniciar acciones colectivas. Es un permiso original y es nuestra propuesta. Okay. Porque no cualquiera le puede dar ese atributo, pues se necesitan conocimientos muy especializados en el tema, tanto el trámite de colectivas como de conocer cuáles son los elementos de reparación del daño, que es un tema también importante. Y precisamente ya para entrar en materia, estamos aquí precisamente hablando con el doctor Guerrero Rojas. Él es el presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado. Y vamos a hablar precisamente de quiénes son los culpables de esta tragedia registrada en la Ciudad de México el pasado 3 de mayo. Eran cerca de las 22 horas de la noche cuando colapsa un tramo elevado de la línea 12 del metro a la altura de la estación del metro Olivos. Doctor, ¿qué estaba haciendo usted ese día a esa hora? Pues estaba trabajando, ¿no? Estaba trabajando, yo me enteré de la noticia pues casi a la misma hora que todos, no sé, casi 11, 12 de la noche. Siempre tenemos nosotros una esperanza de decir, oye, el Estado va a actuar bien, pero en ninguna ocasión, desde que se enteró usted, en ninguna ocasión, en ningún caso, por ejemplo, también en la explosión de Tlahuelipan, el Estado ha actuado correctamente, en ninguna. Por ejemplo, me anticipo a decirle, todas las actividades del Estado, todas las actividades de cierto riesgo del Estado, por disposición legal tienen que tener un seguro. ¿Sí? Tienen que tener un seguro. Entonces, es muy sencillo, sería muy sencillo para el Estado decirle a la aseguradora, oye, inmediatamente mete las manos. pues sí. Tú me prometiste una suma asegurada de 5,000 millones de pesos. Yo te pagué por ese seguro 1,000 millones, ahorita le enseño el documento, aquí está, y no hicieron absolutamente nada. Hasta la fecha. Hasta la fecha, fíjense, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy llano. Usted no sé si le ha tocado a su auditorio un choque normal, tal, con coches asegurados. Lo primero que dice la operadora cuando le llaman, ¿están bien? Pues, ¿Están bien? ¿Necesitan una ambulancia? ¿No? ¿Cuándo han sabido que en la ejecución de un contrato de seguro de responsabilidad civil, la aseguradora los manda a un hospital público? pues no. Eso no ocurre, eso no pasa. La obligación de la aseguradora era atender a todos en hospitales privados. ¿Por qué los llevaron a hospitales públicos? En resumen, para no gastar dinero. Pues sí. Para no gastar la suma asegurada. Y aquí viene un tema relevante, ¿no? Ahorita entramos también al tema también de los funcionarios públicos involucrados. Aquí está el oficio de adjudicación, si usted puede ver, aquí se lo entrego, que va dirigido al Grupo Mexicano de Seguros. Por adjudicación directa, imagínense. ¿Sí? O sea, todavía favoritismo. Uno cuando habla de adjudicación directa, es imposible no pensar que se está favoreciendo a algún compadre, Sí. al primo de un amigo o Alguna relación hay de compadrazgo, de amiguismo, de maridaje, ahí existe. o Imagínese. electoral también, Sí. ¿no? O sea, son los patrocinadores de las elecciones. Imagínense 112 aseguradoras y yo escojo una. No hay ningún criterio de la ley de adquisiciones que hubiera ejecutado la adjudicación. Y aquí el Grupo Mexicano de Seguros, que también es un partícipe de este evento GMX, los hermanos Llamosas Portilla, recibieron por el contrato integral casi 1,000 millones de pesos, que les pagaron de prima, O sea, el seguro eso fue lo que costó. En el sistema de transporte colectivo que usted puede ver en el último rubro, aquí está, dice el sistema de transporte CTC, fueron casi 300 millones de pesos. ¿Cuánto dinero aportaron para beneficiar a las víctimas? ¿Cuántas ambulancias mandaron? ¿A qué hospitales privados los mandaron? ¿Cuáles son los montos de reparación del daño que ha propuesto?
No ha habido respuesta de la aseguradora, ni ha habido exigencia del Estado. Si es adjudicación directa, pues usted ya está presumiendo, pues es claro que existe un compadrazgo ahí, Pues ¿no? Y si no hay exigencia, ¿cómo? Menos. Ahora bien, yo le invito a algo igual por su gran experiencia de esta labor del periodismo. Eso es un contrato público, ¿no? Trate de buscarlo en las redes o trate de pedirlo, lo desaparecieron el contrato. Cuando nosotros lo pagamos, cuando los terceros dañados tienen el derecho al contrato. Al contrato y no aparece, en ninguna parte. Esto es muy claro. Miren, voy a resumir los efectos de la ley de contrato sobre seguro. Un contrato de responsabilidad civil, ¿a quién va dedicado? Va dedicado a la víctima, ¿no? Por si atropellan a alguien, por si, vamos a suponerlo ligerito. El tercero dañado, cuando ocurre un evento contenido en un contrato, ¿sí?, se vuelve parte de ese contrato. ¿Por qué? Porque ese contrato va dedicado a esa víctima, que si bien lo conocemos al inicio, cuando ocurre el siniestro es parte del contrato. Y tiene derecho a conocerla, a conocer el contrato. No se lo han dado a nadie absolutamente. No lo conoce nadie, lo bajaron de todas las redes públicas. A mí me gustaría preguntarle a Claudia Sheinbaum, ¿por qué no ha hecho público ese contrato? ¿Por qué no ha hecho? Pues vamos a ir a la conferencia de prensa y le preguntamos, doctor, sí, téngalo por seguro. Pues aquí estamos precisamente todos estos documentos que nos está facilitando ahorita el doctor Guerrero Rojas, los vamos a publicar en nuestro portal de Esfera Noticias con una nota detallada de todo lo que va a ser esta entrevista, que se va a poner buena. Esto apenas va empezando. Sí, claro. Yo también, bueno, le aclaro, por nuestros, lo que hacemos, pues nos tuvieron que incluir en el sistema de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, porque sí hemos recibido ciertas amenazas, de mayo a la fecha. De mayo a la fecha. ¿Cuándo le dieron su chip? Porque sí vimos que se acaba de quitar. Pues ya lo tenía yo desde hace como 8 meses, porque esto también empezó a quedarse mucho con el tema de Tlahuelilpan, con el tema de Tlahuelilpan y algunos otros temas que hemos exhibido, ¿no? Desde Mancera, desde tal, bueno, ese chip me lo dieron hace un poquito más de 8 meses. Y pues sí, es un poquito complicado, ¿no? Porque lo tienes que traer uno diariamente para pues tenerlo sí, ubicado, tal. Y ese sistema me tuvieron que cambiar chapas en la oficina. Todo. Y pues sí, andar cuando salgo, pues asomando. ¿Y las amenazas exactamente qué crees? Pues principalmente palabras que no me gustaría repetir, pero pues aléjate, no seas de metiche, o sea, ya de tú y tu familia, ¿no? Te vamos a ya matar. Han rastreado los números, ya lo hemos intentado, pero a fin de cuentas son números inutilizables. Sí. O sea, nada más los compran para amenazar. Nada más para amenazar, se tiran. Sí he tenido cierta presión también del Estado. Hace 2 semanas me detuvieron aquí afuera como 25 policías. ¿A poco? Tengo las fotografías para dárselo, pues hasta ahorita no se puede. ¿Pero qué le decían cuando? Que tenían una orden de un juez para detenerlo. Jamás me enseñaron nada. Jamás me enseñaron nada. Estuve ahí 5 horas. Yo la instrucción que tengo de gobernación es: no te bajas del coche, subes los vidrios. Y ahí se quedó encerrado en el carro. Y ahí estaba yo estacionado. ¿Y con quién hablaba mientras estaba? Con la secretaria de Gobernación. ¿Y qué decía? Ya estaban investigando con el jurídico, ya hasta que vieron cierta presión de que ya los estaban localizando y que pusimos la alerta de una cámara que estaba de seguridad pública arriba, pues eso fue. Pero estuve ahí 5 horas rodeado, como si yo fuera el peor delincuente del mundo. Peor que los peores que ahorita vamos a ver. Sí, claro. Qué terrible. A ver, entonces estábamos esa noche trágica del 3 de mayo, ya van más de 2 meses. ¿Y cómo es que usted contacta a las víctimas? Mire, mi obligación principal, mi obligación original fue hacer la demanda inmediatamente. ¿En cuántas horas? Yo la hice en 3 días, una demanda más o menos de 300 hojas. Más o menos. Yo tenía que meter la demanda lo antes posible a nombre de las víctimas, porque se supone aquí un principio de agilidad, ¿no? De agilidad en el sentido de, había gente en los hospitales, necesitaban tratamiento médico privado, tanto yo ingreso la demanda en forma pronta, lo primero que hago. Después empezamos a hacer la publicidad para efectos de las víctimas. Reitero, la ley no me obliga, igual, yo lo represento en forma intangible, vamos a decir, en ese evento. Cuando tenga yo una sentencia,
las víctimas tienen hasta 6 meses para ir a cobrar, ¿no? Okay. Entonces ahorita mi labor principal es litigar, Que no pase el tiempo. que no pase el tiempo y que lo hagan rápido. Lo que no hizo el Estado. Lo que no hizo el Estado y que lo hagan bien. Ajá. Porque aquí hay un tema que hay que tratar muy claramente, igual para todos nuestros colegas abogados que se pretenden dedicar a esto, que se dedican a esto. La reparación integral del daño es un derecho humano. Es un derecho humano contenido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 63.1 dice que todos tenemos derecho a una indemnización y compensación, ¿no? Que pueda ser lo más cercano a saciar todo el dolor, a saciar todas las afectaciones. Sabemos que nada nos va a devolver un ser humano, un ser querido, pero en esos eventos de prestaciones de la reparación integral del daño hay mucho que hacer, porque todavía se tiene el tema tradicional de decir, oye, pues se murió, pues te voy a pagar por una persona, ¿no? Y perdónenme la expresión, pero eso es muy claro. Quien falleció ya no sufre. Quien sufre es la familia. Entonces, la Ley General de Víctimas claramente hace una distinción de las víctimas indirectas. Entonces, ¿a quién se le tiene que indemnizar? Al grupo familiar. Al grupo familiar en el primer círculo concéntrico. Dice la jurisprudencia nacional e internacional que es evidente el daño que sufre el primer círculo concéntrico familiar. ¿Cuál es ese primer círculo concéntrico familiar? Evidentemente la esposa, los papás de quien fallece, los hijos y los hermanos, ¿no? Alguna vez tuve una discusión con un magistrado de un tribunal colegiado y ya un poquito ya exasperado, tratando ese tema, le decía, no, es que me tienes que acreditar el sufrimiento de la mamá de un niño que había fallecido en un asunto independiente. Le digo, ¿cómo quieres yo que ponga a la mamá a hacerle una prueba psicológica para demostrar que le sufre porque falleció su hijo? O sea, eso es inhumano. Eso es inhumano, el daño es evidente. Y ya en esa desesperación le dije, oye, pues tal vez nada más ustedes no sufran, ¿no? Pues sí. Porque tal vez son los únicos que no tienen madre, perdónenme la expresión, ¿eh? Pero así se lo tuve que decir. Pero no es expresión, es literal. Es literal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede ser que nos estén exigiendo pruebas de un daño emocional de un hermano, ¿no? Sí. De un hijo, ¿no? O de una mamá, por ejemplo, ¿no? Eso es totalmente absurdo. Entonces, ahí han existido algunas sentencias que los jueces pretenden evadir esa responsabilidad. Miren, voy a hacer una pequeña referencia de lo que significa reparar integralmente el daño. Tiene varios conceptos y elementos. El primero es el daño directo, un daño directo personal, ¿no? Y por el principio de igualdad, todos valemos lo mismo, ¿no? O sea, todo ser humano tiene una tasación, pero no hay otra manera de compensar la lesión emocional. O sea, es simbólico prácticamente. Pues ¿Cuánto vale un ser humano? Pues le voy a hacer, no es tan simbólico, pero es que hay otro tipo de prestaciones que ahorita vamos a detallar. Primero, si leemos el artículo 1915 del Código Civil, que aquí se lo tengo, el artículo 1915 del Código Civil dice que la indemnización por muerte deberá ser equivalente, primer factor, al salario mínimo más alto, ¿no? Y aquí, siempre que digo esto, se sorprenden los periodistas, pero el salario mínimo más alto es el de reportero prensa. No lo puedo creer. Bueno, ese es el más alto. Ese es el más alto. Bueno, la ley así lo refiere, el catálogo de salarios mínimos son 320 pesos. Esos 320 pesos se tienen que multiplicar por 4. ¿Sí? Si usted lo multiplica por 4, dan 1,280 pesos. Vamos a cerrar los 1,300 para no tener problemas en la multiplicación. Y después dice que esa cantidad se tiene que multiplicar por el número de días que maneja la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 500-501 dice que por fallecimiento son 5,000 días. Entonces usted multiplica 1,300 por 5,000, ya le está dando una indemnización más o menos como de 6,200,000 pesos. Nada más por un concepto, ¿eh? Ese es un concepto, daño directo. Y les ofrecieron 1,000,000. Les ofrecieron de 600. Empezaron, mire, yo empecé con este discurso y empezaron a subir las cantidades, a subir las cantidades. Pero eso no es todo, ¿eh? O sea, mínimo serían 6 millones de pesos. 6,300,000 pesos da la cuenta por fallecimiento. O sea, ese es daño por persona. Por persona. Ahora bien, hay otro concepto que se llama lucro cesante. Es decir, esa persona fallece y deja de percibir ingresos, evidentemente. Si él es un pater familias o él es el que suministra la economía de la familia,
Bueno, pues ¿cuánto ganaba el señor? El señor ganaba, vamos a ponerlo ligerito para no, Porque fácil para hacer las cuentas, el metro. 10,000 pesos vamos a ponerle al mes, Ujú. ¿no? Vamos a suponer 10,000 pesos que ganaba al mes. ¿Cuántos años tenía? Vamos a suponer que tenía 30 años, para no tomar un caso específico, vamos a hacer esta hipótesis. 30 años, 10,000 pesos al mes. ¿Cuánto es? Al año son 120,000 pesos al año. Vamos a quitar prestaciones, etcétera. Ok, 120,000 pesos al año. Tenía 30 años. ¿Cuál es el promedio de vida para un hombre en México? El INEGI dice que puede llegar hasta los 75 años, ¿no? Entonces le restaban por vivir 45. Entonces multiplique esos 120 por 45 años. Ya le da más o menos una inversión como de otros 6 millones, 6 millones. Okay. Y eso está en la ley, ¿eh? Eso está en la ley. Ya de entrada ahorita llevamos por una sola persona fallecida más o menos 12 millones. 12 millones. Ahora, aquí viene el otro concepto que es fundamental, el daño emocional. Si bien en un plano de igualdad por daño directo, ¿sí?, lo tasa la ley, el daño moral o el daño emocional es claro que no es el mismo para todos, ¿no? Algunas personas son más lábiles, otras menos, etc. Entonces, en ese evento, en ese concepto del daño moral, tiene que ser cuantificado por el juez, ¿no? Por el juez. En la experiencia que nosotros tenemos, pues hemos tenido condenas de 3 hasta 6 millones de pesos por familiar, ojo, por familiar. Entonces aquí, el daño moral que le correspondería, por ejemplo, a la viuda, a los papás del fallecido, a los hijos y a los hermanos, sería individualizada, porque cada uno sufre, ¿no? Más o menos entre 3 y 6 Y a cada familiar directo recibiría otra indemnización. Exactamente, por el daño emocional. Pues es claro que les dolió, ¿no? Sí. Entonces ese daño moral, ese daño emocional, hay que compensarlo. Si bien no se puede indemnizar, porque la palabra indemnizar significa dejar sin daño. Entonces aquí se utiliza la palabra compensar, tratar de compensar y decir, pues una disculpa, lo siento y voy a tratar de compensar ese daño emocional. Otro tema que no se... Imagínense, ya en un grupo familiar, ahorita ya cuánto llevamos. Sí, ya es una cantidad. O sea, prácticamente se triplica, dependiendo del número, cuadriplica, dependiendo del número de familiares directos. Así es, y es lo que no han tomado en cuenta en absoluto. Las víctimas indirectas. Sí. El grupo familiar es quien sufre también. Sí. Por ejemplo, en este caso de las hermanas, que una hermana estaba en el hospital de Joco, mientras estaban velando a su hermana, el médico le estaba diciendo en el hospital que no tenía las varillas suficientes para operar la columna. No se nos puede tratar de esa manera. Pues no. Ahora bien, otro concepto. El daño psicológico tiene que ser atenuado. Necesitan atención psicológica. Necesitan un centro de atención psicológica gratuita para que ellos puedan... Por el tiempo que sea necesario. Por el tiempo que sea necesario y hasta donde un médico los pueda dar de alta en decir, bueno, que ya su duelo pues pasó, tal, que ya pueden tener cierta sanación emocional. Otro concepto, disculpas públicas. Hace unos días se disculpó la Marina por unos eventos en Tamaulipas. ¿Después de cuántos años? Sí, después de casi 5 años, 6 años. Y no lo hacen más que porque fue una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Sí? Y para atender esa recomendación. Porque, perdón, cuando usted y yo, por ejemplo, si nos vemos en la calle y chocamos por accidente, lo primero que decimos es, perdón. Discúlpeme, no me fijé. Fue sin querer. Pero estos, perdón, llamemos al seguro. Sí. Y en el seguro. Sí, pero estos, perdón, inhumanos, desalmados, no tienen ni siquiera la dignidad de hacer eso. De decirles, disculpe, no sé lo que ocurrió, mantenimiento, construcción, no sé. O sea, donde hubieran empezado sin disculparse y echar a andar. Pues sí, o sea, es terrible. Y luego el discurso es, nuestros adversarios tuvieron la culpa de que esto se hiciera más grande. No, nuestros adversarios tuvieron la culpa de que el licenciado Guerrero Rojas pusiera la demanda. Sí, pusiera la demanda, ¿no? Y está intentando lucrar, ¿no? Y en ese tema voy a aclarar, las asociaciones civiles autorizadas por el Consejo de la Judicatura tenemos derecho a, igual, que se paguen ciertos honorarios bajo las condiciones del propio código, que van del 8%, 10%, 12%, que es bastante decente.
Pues sí. Y eso nos lo audita el Consejo de Justicia. Y se lo gana con el trabajo, porque Pues, le está invirtiendo tiempo. Ahora, en este tema, debo aclarar, los honorarios están incluidos en la póliza. Pues sí. Entonces, se daría el 100% de las indemnizaciones a las víctimas. Quiero tratar igual de concluir el tema de la reparación integral del daño. Sí. La construcción de memoriales a favor de las víctimas. Eso también es una medida, está contemplado dentro de las medidas reparatorias, ¿no? Otro tema, el proyecto de vida. Y esto es muy importante, principalmente dedicados a los niños. O sea, si bien no tenía un ingreso, ese menor de edad que falleció, tenía un proyecto de vida. Así es. ¿No? Pudo haber sido un ingeniero, un arquitecto, no sé, un carpintero, no sé, lo que hubiese querido ser. Se tiene que hacer un cálculo aproximado, ¿sí?, de su proyecto de vida y indemnizarlo también en cuanto a ese proyecto de vida. Eso hay que hacer un análisis individualizado de cada uno para ver cuál pudo haber sido su proyecto de vida y se tiene que indemnizar. También el esquema salud y estudios. Ellos merecen tener atención médica, ¿sí?, de por vida, y educación de por vida. Y eso es hablando de las personas que perdieron la vida. Así. Los que quedaron aquí viene otro tema, los heridos. Hay que analizar, en razón de las lesiones, qué consecuencias tuvo. Si pudo haber tenido una incapacidad permanente total, una incapacidad permanente parcial, si hubo heridas en el rostro, por ejemplo, que son catalogadas con mayor, no sé, concepto de indemnización. Si el señor, por ejemplo, no sé, perdió una mano o tiene lesiones en una mano y él se dedicaba, no sé, a algo que necesitaba esa mano, pues es evidente que la indemnización es mucho mayor, ¿no? Pero aquí la Ley Federal del Trabajo sí tiene un concepto, un listado enorme de cuánto vale un dedo, cuánto vale un ojo, cuánto vale todo, ¿no? Y eso pues jamás en absoluto lo han tomado en cuenta. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Decirles, como siempre lo hacen, de una manera, no sé, inhumana, desalmada, desgraciada, yo diría, decir, aquí tienes tú 600,000 pesos. Y ya cállate. Y no digas nada. Y no digas nada, y si tú hablas, yo tengo el convenio, yo los voy a dar, que dice, el convenio dice que si ellos lo hacen público, los van a demandar. O sea, los van a demandar por daños y perjuicios, y por violar cláusulas de confidencialidad. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, oye, pues el Estado, pues no puedo contra ellos, pues dame mi dinero, ¿no? Y otro tema, ahí está, no les puedo llamar más que coyotaje, porque eso es en el argot legal lo que se llama un coyotaje, pues que están afuera diciendo, oye, pues yo te lo conseguí, dame el 40%. Entonces quedan con 350,000 pesos que, perdón, no les van a servir para nada. Hay otra premisa que maneja el Código Federal de Procedimientos Civiles muy importante, que dice que el juez debe revisar y puede revisar, y está obligado a revisar los convenios que se hagan de reparación. Que no sean leoninos. Exactamente. Y que si no reúnen los elementos de reparación integral de daño son nulos. Entonces las víctimas que me hablaron y me dijeron también, oiga, pues usted agarra ese dinero mientras, porque le va a servir para algo, y nosotros en la demanda tenemos la prestación incluida de la nulidad de ese convenio. ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasar? Que diga el juez, bueno, le tocan 10, le tocan 20, réstale lo que ya le dice. O sea, y sí, ya hay víctimas que ya empezaron Sí, claro, gran parte de ellas. Mi consejo fue que tomaran esa cantidad. ¿Por qué? Porque las precisiones, nadie puede renunciar a un derecho humano. Okay. Yo no puedo renunciar a decir... No prescribe. Y ni prescribe tampoco, porque yo no puedo decir, oye, pues sí, quítame la vida, o quítame mi derecho a trabajar, o quítame mi derecho a procrear, o a tener una familia, o a trabajar. Cualquier contrato, cualquier documento que diga eso es nulo. Entonces eso va a ser materia de juicio, ¿no? Va a ser materia de juicio, ¿no? Esto apenas empieza, doctor. Nosotros la metimos al tercer día, se admite la demanda, contesta el metro con una serie de argumentos que a veces me da pena, ¿no? Es decir, contestan, tuvimos una aclaración de demanda, la demanda acabó más o menos como en 420 fojas, más o menos. Yo se la puedo mostrar ahorita. Sí. Me contestaron con 19 fojas, ¿no? Una tontería. La demanda iba bien, y después en un acuerdo sorpresivo, el juez de distrito nos desecha la demanda. ¿Eso fue a los cuántos días?
Eso fue recientemente, ya había contestado Mafre. Eso fue hace aproximadamente 2 semanas. Ajá. Nos notifica y nos dice que nos deseche la demanda. Mire, voy a ser muy clarito en esto. Eso que hizo el juez, no tiene otra explicación más que una instrucción del presidente del Consejo de Judicatura o del presidente del Supremo Corte de Justicia de la Nación. Es claro el compadrazgo que existe entre Arturo Saldívar Lelo de Larrea que se quería reelegir y nuestro presidente, ¿no? Que sí manifiesto mi pecado, voté por él y no sabe cómo me arrepiento, ¿no? Otro sí decepcionado. Otro terrible. unlover decepcionado. Tal, porque pues sí analizo, sí veo tal, pues ¿no? Sí. O sea, sí en la primaria me enseñaron la tabla del 3 y pues es muy evidente lo que está pasando. Okay. Yo estoy seguro que le dieron instrucción para detener este juicio, pero ya nos ha pasado en otros eventos, entonces iremos a otras instancias, estamos en el esquema del tribunal unitario, y personas que en realidad ya en materia de tribunales colegiados nos han dejado apantallar y nos han admitido las demandas. Todas las demandas que hemos ingresado, nos hemos tardado por no las han admitido. Tenemos la de San Martín Texmelucan, Tlahuelipan, la explosión, la Torre B2 de Pemex, las inundaciones de Tabasco, que ya nadie habla de eso, ¿no? Sí. Aunque fue un acto intencional y que el presidente dijo, yo dije que se echara el agua por ahí. Que sí, y lo confesó y ahí está el video. Bueno, ahí tengo la demanda. Tenía que escoger entre Villahermosa o... No se le va a inundar su refinería, Ajá, ¿no? ajá. ¿No? O sea, imagínense. ¿Y qué posibilidades hubiera tenido igual? Villahermosa pues tiene mayor drenaje, hubiera tenido Pues mayor sí. viabilidad de descargo, ¿no? No a las comunidades rurales se descargó, que me pareció un acto intencional. Pues está. Oiga, entonces se la desecharon y ¿qué sigue? Ya tenemos la apelación, ya la ingresamos la apelación, esperamos que se resuelva más o menos en un mes. Y no hay, o sea, otra salida jurídica más que le ordenen que la admita, ¿no? Que le ordenen que la admita. Tarde o temprano, están dando tiempo. O sea, aquí el esquema, y aquí pues, hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué buscamos? La reparación integral del daño de cada uno de ellos y la verdad. Porque nosotros también tenemos derecho a hacer pruebas. O sea, la reparación del daño, la verdad, y los culpables. Culpables. Hábleme de los culpables. Aquí vamos a hablar de los culpables. Pues, miren, en esta inercia positiva que tenemos con el juzgador Benito Arnulfo Zurita, nos pidió una relación clara de todos los antecedentes del metro. Y nosotros escribimos, son casi 20 fojas de los antecedentes, hicimos análisis de muchas notas. De la línea 12. del metro. Culpables. Yo puedo resumir en una primera parte la exigencia de Marcelo Ebrard para darle el banderazo a esta línea 12 del metro antes de concluir su periodo. Eso fue lo que instó a todos. Dos, la construcción fast track. rápido, Ajá. para tomarme la foto, ¿no? Ajá. Eso fue lo que ocurrió. Dos, claros actos de corrupción en el tema de la renta de los vagones del metro, de la renta. No puede ser que el mantenimiento de la línea 12 del metro cueste más que la de todas las demás líneas. Y perdone, pero cualquiera que pudimos tener 3 dedos de frente, decir, oye, le vas a poner una rueda férrea o una rueda neumática cuando circulan ahí millones y millones de personas, creo que nada más por lógica era poner una rueda neumática, ¿no? Pues sí. Pero no, vamos con los chinos a hacer negocios y tal. Aquí igual tengo la relación en razón de las... Y si hablamos del esquema, primero tratemos el esquema político. Principal Marcelo Ebrard, ¿no? Okay. ¿Qué hay en contra? Que hay un poquito en contra en el tema penal. Habrá que revisar los elementos de prescripción y la colusión clara que existe entre el gobierno, ¿no? Entre los gobiernos. Le suceden igual a Mancera los problemas, suspende la línea casi 16, 18 meses, dice que está lista, la echa a andar, ¿no? Y Sheinbaum pues hizo así como mutis, no dijo nada, ¿no? Hasta que cae la línea 12 del metro, ¿no? Y sí, pues ese silencio y falta de atención. También la hace cómplice. La hace cómplice, ¿no? La hace cómplice, porque ¿quién es el responsable del mantenimiento? Podemos ahorita platicar, les voy a citar todas las personas morales que están involucradas en esto,
pero es un esquema corrupto de favores políticos, ¿no? Oye, pues la línea está mal. Oye, pues te doy esto, dame esto, tal, tápame, pues somos de los mismos, etcétera, Pues sí. tal, cúbreme, ¿no? Igual con Sheinbaum. Pero qué bueno que la gente se dio cuenta de todo ese engranaje de corrupción y ya ve cómo le fue a la Antes Ciudad de de México. Claudia estuvo Mancera. Mancera. Mancera también. Mancera, él también, recibe la línea 12, inmediatamente le avisan que eso tenía muchos problemas. Él ya sabía. Sí, era evidente. Suspende el servicio más o menos 16, 18 meses, afirmando que le daba mantenimiento y que ya estaban para poder operar, cuando eran los mismos trenes, las mismas ruedas férreas, los mismos errores de construcción, ahí estaban. No. O sea, no se hizo pero eso se tiene que tirar. O sea, sí. No hay otra forma porque no caben ruedas neumáticas y las ruedas férreas se van desrectificando. Es que los trenes no son para esas vías. Esos, o se vuelve a construir o se trae el tren que es para esa no puede vía. usted poner ruedas férreas cuando hay tantas curvas, Pues sí. porque es claro que la rueda se va a ir curveando y va causando mucha presión. Esas ruedas las utilizan mucho en Europa o tal, cuando pues todas las también son rectos, ¿no? O las curvas tienen totalmente las dimensiones para poder que no se les rectifiquen las ruedas. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, fue una tapadera entre unos y otros, pero créanme, antes de que acabe esta sesión vamos a emitirnos unos, porque ya invitamos a colegios de ingenieros, tal, porque tenemos derecho a ofrecer pruebas, y también buscamos que se designe claramente a los responsables en una sentencia cautelar. A ver cómo se proponen como presidentes o como candidatos presidenciales, pues sí, porque esas sentencias se las vamos a llevar a donde estén. Así es. A donde estén. Y entonces llevan tres, Marcelo, Mancera, Claudia. ¿Quién más es responsable moral? Mire, ahorita tenemos que hablar también de las personas privadas, ¿no? Tenemos que identificar a grupos o consorcios, ¿no? Que se les llamó así en el proyecto. Y hablando de proyectos, hay una confesión clara de un director del metro, ya le doy el nombre, que dice que eso se construyó sin proyecto ejecutivo. Eso es como hacer una casa sin planos. O sea, la ley de obras públicas claramente exige que el documento madre o el documento que agota todos los procedimientos es el proyecto ejecutivo. No hay proyecto ejecutivo. Se la aventaron así, como si usted contratara, perdón, un plomero. Oye, haz esto, síguele por aquí, mejor. Sí, tápale aquí, tal, sí, así lo hicieron. Mire, hay diversos tipos de consorcios que les voy a citar, y yo le voy a dar esta nota a usted. El consorcio constructor. Consorcio constructor de la línea 12 es ICA, Ingenieros Civiles Aduaneros, Alstom, Mexicana, Carso, Infraestructura y Construcciones. Esas tres empresas son el consorcio constructor. Responsables. Sí, después el consorcio supervisor, o sea, los que supuestamente están echando ojo, ¿no? Ingeniería y procesos industriales y PIPSA, encargada de coordinar las empresas que supervisaron esta cuestión, la construcción y las cuestiones electromecánicas de la construcción de la línea 12 del metro. Consultoría integral en ingeniería, CONISA. Ingeniería, asesoría y consultoría, LAXA. Lumbreras y túneles, LITSA. Este es el consorcio supervisor. Ahora bien, ¿quién certifica? O sea, hay uno que hace, otro que lo vigila y otro que al final certifica que todo esté bien hecho, ¿no? Consorcio certificador de la construcción de línea 12, BF Internacional, IF Veratendé, es una compañía francesa, TV es una compañía alemana, Hamburg Consulting. Estos son los certificadores. Ahora bien, los auxiliares, que se les atoraba algo, que iban tal, esas empresas están involucradas en el diagnóstico y la rehabilitación de la línea 12. Más de esta participó después cuando suspendió Mancera en el esquema de mantenimiento. Sistra, Sociedad Tricaut, que es una compañía francesa, Comcente, Multidim y TV otra vez. Aquí vienen las explicaciones de qué participaron cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí viene un poquito la historia del metro, cómo viene desde el decreto de Alfonso Corona del Rosal para para la construcción. Ahora bien,
Hay una nota muy importante que sale en agosto de 2007 que le manda Francisco Bojorquez a Marcelo Ebrard, que aquí se lo pongo en el hecho 6, y que le dice, claro, en una nota muy sencilla, se deben usar trenes corridos neumáticas. Ofrecen mejores condiciones de seguridad que las de tecnología férrea. La nota dice, si se llegara a descuidar el mantenimiento de las vías cuando la rodadura es férrea, se podrían originar accidentes muy lamentables. Esta es nota de agosto de 2007. Afortunadamente esto no lo hemos padecido en Ciudad de México por el tipo de rodadura que tienen nuestros trenes, porque todos los demás son neumáticos. Aquí se aferraron a las ruedas férreas y tal, ¿por qué? Porque hubo un acto de corrupción clarísimo, sí, y que no les importó a la gente, cuando sabían que eso se iba a caer. Mi sugerencia sería contar con trenes neumáticos que nos ayudaran a prevenir cualquier incidente grave en la nueva línea de negocio que pudiera opacarse sensiblemente a la nueva administración. Fíjese cómo concluye, dadas las condiciones de inestabilidad de los suelos en dicha ciudad, vayámonos por la segura. Así le escribe la nota y se la manda a Marcelo. No. Pues claro que este señor pues, no duró mucho tiempo, ¿no? Pues, igual se aclaran y se exponen y se detallan pues todos los manejos, porque aquí dijeron, oye, pues quiero colgarme la medalla de la línea 12, no hay dinero, y aquí entra otro personaje, ¿no? Mario Delgado, ¿no? Pues saber cómo le haces, bueno, para poder, y ya no solo cómo le haces para construir línea 12, sino para hacer el mayor negocio posible que podamos sacar de esto, ¿no? Entonces Mario Delgado también aparece en nuestra lista. Sí, también está en nuestra lista porque es el esquema, el factor económico del Estado, ¿no? Y de ahí pues se van principalmente, la nota más detallada después es que Mancera pues suspende la ejecución de esta operación. Pero hay algo importante. Cuando Marcelo la echa a andar, ¿sí? Él dice que tenía ya una certificación del grupo certificador y dice, no, pues yo ya tengo aquí la opinión del grupo certificador que me dice que está bien. Pero ese grupo certificador se basó en la opinión de otro. Pues ese grupo certificador ni siquiera fue a ver las vías. Marcelo les exigió que hicieran la certificación, hablaron por teléfono, se reunieron y dijo, no, pues está bien, ¿no? Y la echaron a andar. Y aquí tienen estas empresas certificadoras, este consorcio certificador, DEF Internacional, Ibertendé, TV y Hamburg, fueron las que emitieron esa certificación sin revisar la ley, ¿no? Entonces, esto fue 2014, el 30 de octubre, Marcelo Ebrard dice que fue puesta en operación con la certificación de unos consorcios internacionales más importantes del mundo. Se certificaron todas las especificaciones para poder trabajar el 30 de octubre de 2012. ¿Sí? Hay que hacer una aclaración. Nosotros escuchamos un nombre alemán o un nombre gringo y creemos que es buenísimo. En todos lados se puede nada. Pues sí, ya vimos. En todos lados hay actos de corrupción, no sabemos tal, entonces no nos dejemos apantallar con los nombres alemanes, europeos, franceses o tal, ¿no? Porque bueno, eso fue lo que ocurrió aquí. Dice en ese tema, el 30 de octubre de 2012, fue puesta en operación con la certificación de uno de los consorcios internacionales más importantes del mundo, dijo Marcelo Ebrard. Pero más adelante saldría a la luz que el consorcio certificador no constató físicamente la compatibilidad entre vías y trenes, sino que recibió un documento por parte de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles de México, CAF, en el que se constar que los neumáticos eran compatibles con la vía. Y ellos dieron por hecho esa información. Entonces imagínense que lo contratan como perito y usted habla con otra persona y le dice, oye, ¿ya viste el choque? Sí, está así. Y usted lo da por hecho, ¿no? Eso fue verdaderamente absurdo, ridículo, que se fundara en esa certificación cuando este consorcio certificador jamás vio la compatibilidad entre los trenes y las vías, ¿no? Y aquí, bueno,
más datos de, aquí viene, solicitaron también después la operadora del metro de Bruselas en Bélgica, STIB, el operador ellos son más, tienen grupos institucionales de revisión, o sea, son del Estado. Vinieron a hacer una revisión, ¿sí? Y recomendó claramente, la Sociedad de Transportes Intercomunales de Bruselas emitió una recomendación en la que indicó la existencia de fallas estructurales. Los desperfectos que detectó afectaban el tramo elevado de la línea y comprometían los estándares internacionales de seguridad. Esto fue o sea, si hubo quien dijera. Claro. Okay. Entonces, aquí hay pues muchos datos de lo que es CAP, que aquí hay que escarbar mucho, porque esta es una empresa utilizada mucho para la construcción de la línea 12, que volvemos al mismo tema, contrato por adjudicación directa. Pues sí. Oiga, doctor, el accidente, el lamentable accidente del 3 de mayo, si bien no fue provocado por la cuestión de los neumáticos de los trenes, fue motivado por otra cosa. ¿Cómo podríamos...? Mire, los dictámenes son muy claros, son muy claros. Esos pernos tienen una cobertura cerámica. Si esos para transportarlos necesitan una cobertura cerámica, para que no se dañen, ¿no? En la transportación. Esa cobertura cerámica, antes de colocarlos hay que quitarlos. 2, la soldadura. La soldadura tiene que ser especial y muy detallada para soldar esos pernos. Pero como a don Marcelo le urgía que se acabara, le exigieron a la constructora que terminara lo antes posible. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues no le quitaron la cobertura cerámica y no agotaron las soldaduras como debían. Entonces los pusieron lo más rápido que pudieron, arriesgando la seguridad de la gente. ¿Por qué? Únicamente para que don Marcelo, ¿sí?, se tomara la foto en la inauguración, nada más. Doctor, según sus cálculos y todo esto que nos ha explicado a detalle, ¿a cuánto asciende la indemnización tanto de los fallecidos como de los heridos? Mire, ¿cuál es su yo voy a aquí también hacer un llamado a la aseguradora GMX, al Grupo Mexicano de Seguros, ¿sí? Ellos tienen que indemnizar a la gente conforme a la reparación del daño. Si nosotros hacemos un cálculo aproximado de una familia, vamos a calcular papá, mamá, 2 hijos, con los papás vivos y 2 hermanos, pues calculen, son 7 familiares, ¿no? Si nosotros ponemos por daño moral, más o menos, vamos a ponerlo, no sé, lo más asequible, 2 millones de cada uno, y esos 7 pues ya son 14 millones. Por daño directo de muerte, la ley dice, son 6 millones, ahí van 20. Lucro cesante, tomando un promedio de lo que ganaba una persona, si es que suministraba a razón de 10,000 pesos, sí, pues ahí dan otros 5 millones, ¿no? Entonces, una indemnización y compensación al 100% debería estar rondando entre los 26 y 30 millones en un núcleo familiar de 7 personas, ¿no? Okay. Entonces, eso le corresponde al asegurador porque tienen una suma asegurada. Tienen una suma asegurada que se comprometieron a poner a disposición de la gente en el caso de que eso ocurriera y no lo hicieron, no lo agotaron. Ahí tiene usted los datos del contrato, sí. Ahí tiene los datos del contrato y simplemente les protegieron la bolsa. No gastes, los mando a Joco, los mando a la Cruz Roja. O sea, no puede haber una conducta tan inhumana, tan insensible para proteger a quienes ya son millonarios. ¿Qué no se trataba que el discurso era al revés? Pues sí. Usted votó por eso. Sí. Usted votó por eso. Pues sí. Ya me voy a sentir mal, ya totalmente arrepentido. Pero el discurso era totalmente contrario. El discurso era en esa antípoda de el fifí, ¿no? Decir, no, pues es que tienen mucho dinero y han abusado. López Obrador los protegió. Le pongo el ejemplo también de Mafre en la explosión de Tlahuelilpan, pasó exactamente lo mismo. Exacto. Y cuando le preguntaban por el seguro, dijo, pues lo vamos a hacer público. Pero la aseguradora no quiere pagar.
Oye, eres el presidente de la República, pues no le preguntes. Pues si le desechan su demanda, Ajá. que no puedan hacer pagar al asegurado. Claro, o sea, imagínense, o sea, Ajá. si hubiera intención, ahí es claramente le están cubriendo toda la, por ejemplo, en el caso de Tlahuelilpan a Mafre y en el caso del metro a Grupo Mexicano de Seguros. ¿Por qué le cuidan la bolsa a quienes ya tienen dinero cuando no es el tema que tengan dinero? Sino que ellos se comprometieron en un contrato a indemnizar a las víctimas si ocurrió un siniestro y no sacaron un solo peso. No puede ser que no les hubieran dado ni siquiera las herramientas necesarias en los hospitales. O sea, ni siquiera es dinero del Estado. Es que ese es el tema. Yo digo, hubieran quedado como dioses. ¿Tú crees que, perdón, No, está bien, está bien. ¿tú crees que Sheinbaum o López Obrador no tiene la facultad de hablar al teléfono del director y decirle, o me cumples el contrato? O te voy a revocar tu concesión o tu licencia y tal, ¿no? Pero pues hay también acciones legales que los obligan a cumplir el contrato. Claro, el tema es que nos lleva tiempo. Nosotros, pues, que no tenemos tanto poder y que tenemos que dotar las instancias legales y también enfrentar ese maridaje entre el Poder Judicial Federal y y la Presidencia de la República, pues nos va a llevar más tiempo. Pero era en ese momento hacerlo. Pues, Agarrar el teléfono y decirle, a ver, cumple el contrato, me mandas ambulancias ahorita, por ejemplo, la Bolívar, que fue un desastre en el tema de los hospitales públicos. El Grupo Mexicano de Seguros tiene convenio al menos con 300 hospitales privados. No les tocaron un peso, o sea, no fueron ni siquiera para atender a esta adolescente, para darle las herramientas para su operación de columna que era urgente. ahora sí que esas empresas aseguradoras aspiracionistas, ¿no? Sí, únicamente lo de asegurador lo tienen en el nombre, ¿no? Sí. En el nombre. Además tienen los capitales suficientes para responder. ¿Por qué? Aquí la pregunta otra vez, ¿por qué les cuidaron la cartera a la gente que ya tiene suficiente dinero y que tiene negocios tremendos con el gobierno sobre la vida de los mexicanos? De las personas. Oiga, doctor, y de todas las víctimas, ¿cuántos ha tenido usted contacto? Ahorita yo he tenido, bueno, vamos a contar entre víctimas directas y víctimas indirectas más o menos como 32 víctimas, pero le digo cuál es nuestra experiencia. Nosotros tenemos que trabajar en la demanda para que se declare su procedencia. Cuando se declara su procedencia, el juzgado hace una notificación a las víctimas, ya sea por medios de comunicación, notificaciones personales, y le dice, oye, adhiérete a la demanda, sin ningún costo. Es ahí cuando voy a empezar a agrupar. Yo calculo que en este evento más o menos estamos rondando los 98 heridos, 27 personas fallecidas. Si multiplicamos en una forma llana si lo sumamos, son más o menos, vamos a cerrar los 120 personas como víctimas. Habrá más o menos un grupo familiar de 5, estamos hablando de 600 víctimas más o menos que tendremos que beneficiar en esto. Y es un trabajo y un camino que ya hemos andado, no lo ponemos fácil. Inclusive la ley dice que tiene que ser ágil, pronta, expedita, beneficiar las acciones y todo. Bueno, no les importa. No, y con pandemia, peor. Peor, sí, igual hacer el llamado al Poder Judicial de la Federación, a Presidencia de la República, a Claudia Sheinbaum, a la aseguradora. Señores, lo más responsable que pueden hacer es exigir a la institución de seguros que haga convenios correctos, que haga convenios conforme como el derecho humano de reparación integral del daño, y que dejen a la gente lo más indemne posible, es decir, que tenga el menos daño probable, ¿no? Vigilar principalmente el esquema de salud y del futuro de los niños, ¿no? Porque con eso, yo sé que estos señores pueden caminar entre los muertos, sí, pero entre los muertos que ellos matan. Pues sí. Y eso no puede ser. Oiga, doctor, hace unos días acabamos de ver también la sentencia que se dictó en contra del director de obra del colegio Repsamen. Sí. Ya tenemos también en prisión a la directora y dueña del colegio Repsamen. Es
un antecedente, un ejemplo de lo que podría pasar en la línea 12? Sí, claro. ¿Y quiénes irían a prisión? Miren, nosotros estamos tocando en este resumen más o menos como 12 servidores públicos. ¿A quiénes vamos a impulsar? A los de mayor responsabilidad, a los que tomaron las direcciones operativas, ejecutivas y financieras, ellos vamos a impulsar todo. Ahora bien, la cárcel o una sentencia civil de responsabilidad, eso les va a ser un obstáculo enorme para sus futuros No pretensiones presidenciales. no pueden ser candidatos con antecedentes. No, si los condenan, no, en absoluto. ¿No? Ahora bien, el tema civil pues lo seguiría para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Yo aquí, en mi esquema civil, estoy haciendo todo lo posible. Si es una cancha un poquito más, más controlada, más fina, ¿no? Más fina que el tema penal. Uh-huh. Yo quisiera ver que le preguntara a la fiscal de la Ciudad de México, pues ¿cuándo va a girar una orden de aprehensión? Uh-huh. ¿Y en contra de quién? Sí. Pues claro que están esperando el peritaje final. Pues claro que no lo van a hacer y lo anuncio. O sea, claro que todos los involucrados, perdónenme, yo no hablo de PRD ni de Morena, hablo igual de un López Obradorismo. Ajá. Porque lamentablemente López Obrador se pinta de azul, pues, o de verde o rojo, pues tenía, bueno, en lo que a mí corresponde, el afecto de la gente, ¿no? Entonces, todos son parte del sistema de protección. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que siempre hacen, van a agarrar un chivo expiatorio, tal, lo van a meter 2 o 3 años y se va a acabar. Y ellos tienen otros datos siempre. Sí, siempre, siempre. Pero lo que a nosotros corresponde, yo sí, como asociación civil, como doctor en leyes, como habitante de esta ciudad, yo les aseguro que habrá una sentencia civil que detalle todos los eventos, porque no solo nos vamos a quedar con el dictamen de esta empresa extranjera, nosotros tenemos derecho también a apoyarnos en la UNAM, la UAM, o sea, de universidades, de colegios o de asociaciones que hagan sus propios dictámenes de una manera más detallada. Entre estos 12 cabezas está el presidente de la República. Pues mire, tal vez podría estar, o sea, por encubrimientos, es decir, yo creo que es muy evidente, como ocurrió en la historia de la línea 12 del metro, que hay un encubrimiento claro, ¿no? Uh-huh. Okay. Que hay un voltear para otro lado, que hay un desinterés tal, cuando, híjole, esto es difícil hacerlo, pero a veces una señora me dijo, yo sé que es malo decir esto, pero les hace falta que se les muera alguien de su familia, ¿no? Para ver cómo actúan, ¿no? Estamos hablando de vida, estamos hablando de niños, ¿no? No puedes tú meter la mano o estar encubriendo a alguien que tuvo una responsabilidad de homicidio, porque te vuelves cómplice. Pues sí. No, y nadie lo valora, ya ve lo que va del sexenio, ni los feminicidios, la violencia, cómo se ha incrementado. Hace unos días en Aguascalientes, cómo descuartizaron una familia y nadie dice nada, nadie para eso. Nadie lo hace, no hay esa lucha, no hay ese compromiso. Fíjense que lo que más duele, yo tengo un profesor, Alfonso Pasapeda Mora, que decía, el peor daño que le puedes dar a un ser humano es eliminar sus esperanzas. Y eso fue lo que hizo este señor. Abrió la boca por todos lados, nos la creímos y no ha sido más que mediocre, no ha sido más que corrupto. O sea, ¿cómo puede ser que haga un instituto para devolverle al pueblo robado y se roben las cosas que iban a devolver? Y no pasa nada. Y no pasa nada. No dice nada, y tiene otros datos, sí, encubre. Y él dice, estos sobres amarillos son aportaciones, pero estos sobres que están menos amarillos, eso es corrupción. Ajá. O sea, es una estupidez. Así es. Ay, pues fíjese, estamos aquí precisamente transmitiendo en vivo desde las oficinas de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado con el licenciado Alberto Guerrero Rojas, y precisamente hablando de este caso terrible de la pues lamentable catástrofe que ocurrió en la línea 12 del metro.
Algo que quiera comentar para finalizar esta detallada entrevista. Nos ha quedado clarísimo su importante labor, doctor. ¿Algo más que quiera agregar? Pues principalmente que la gente sea analítica, o sea, que analicen los datos, analicen las cosas, que vean lo que realmente está pasando en nuestro país, que tampoco nos dejemos, ¿no? Que entre más hacemos la voz, entre más podamos exhibir todos estos actos, tenemos una mucho mejor vida. Y particularmente a López Obrador, no te metas en esas cosas. A Claudia Sheinbaum, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato de seguro? Lo pagamos entre todos, nos lo tienen que dar. Y que Mancera tendría que dar una verdadera exposición de la verdad. Y a don Marcelo, ya que decimos, no creo que tiene mucha información que debe aportar, y que si no la aporta la vamos a descubrir. Ustedes se la van a exigir. Exactamente, vía judicial y vía dictámenes de personas, de instituciones respetables. Pues así es, esto va para largo, lamentablemente, sí. Pero las víctimas, todos los afectados con esta tragedia de la línea 12, pues tienen halo de esperanza, ¿no? Sí, claro, esto puede tardar un poco. En Tlahuelipan pues tuvimos que pasar hasta el amparo directo, ya estamos en notificaciones, ya es un tema que se va a concluir pronto, pero nosotros no vamos a cesar. ¿Por qué? Porque no tenemos el ánimo de cesar en lo absoluto, y dos, tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación, porque el Consejo de la Judicatura Federal nos exige en estos rubros ejercitar estas acciones. Doctor, me gustaría comprometerte para que a través de Esfera Noticias nos mantengas al tanto de cómo va litigio. ¿Te parece? Sí, yo te puedo enseñar ahorita, si quieres tomar una foto a la demanda para que veas el juicio. Claro, sí, ahorita. Te puedo dar copia de la contestación del metro y todos los documentos yo te los puedo compartir. Perfecto, y ustedes los pueden consultar a través de esferanoticias.com. Yo soy Marta Obeso y me dio un gusto que nos acompañaran en esta entrevista exclusiva. Y nos vemos pronto, doctor. Claro, ojalá. Hasta luego. Hasta luego.